¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a La Manzana de la Discordia. ¿Qué tal, mi querido Pancho Garfias? ¿Cómo estás? Pues como se puede estar en la cuarta transformación, saquen sus deducciones. ¿Tienes otros datos o qué? Yo tengo otros datos, sí. Híjole, qué cosa, ¿verdad? Que los que tienen en Palacio, definitivamente. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Yo aquí quisiera preguntar a mi auditorio, ¿ustedes cómo la ven? ¿No? La opinión de ustedes nos es muy importante porque en realidad yo creo que todos nos preguntamos cómo está viendo la situación cada uno de los grupos en México. La verdad yo creo que tenemos incertidumbre. Hay ciertos grupos en donde es clara su opinión, en otro, en un sentido o en otro, y hay por otro lado una indefinición ahí. Yo no me atrevo a afirmar cómo están los porcentajes. Las encuestas dicen que la popularidad del presidente baja, pero por otro lado se mantiene alta, que la calificación sobre el desempeño del régimen cada vez es peor, sin embargo la opinión sobre el presidente sigue siendo buena. En fin, esto es una situación confusa, ¿verdad? Pues sí, de lo que no hay duda es que este asunto de la Casa de Houston sí lo empujó hacia abajo. El presidente en muchas de las encuestas está en mínimos históricos. Te estoy hablando de las casas de medición más prestigiadas. Vamos a hablar de El Financiero, que lo bajó 6 puntos, Mitofsky 5,5, Encol de Heidi Osuna 8 puntos. O sea, no hay duda de que este asunto le pegó fuerte en su popularidad, algo que no se veía en los 3 años, una baja así tan pronunciada en tan poco tiempo. Y si a eso le agregamos la falta de resultados, la situación económica que nada más no mejora, y el gran problema que tenemos los mexicanos, que es la inseguridad y la violencia que vivimos cotidianamente. El domingo pasado, todos lo sabemos, en un poblado de Michoacán que está colinda con Jalisco, 17 personas, bueno, no se sabe exactamente cuántos, pero bueno, se maneja entre 10 y 17 personas que estaban en un velorio, fueron sacadas del velorio por un grupo, un comando armado, supuestamente del mismo grupo o de la misma organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, por rencillas personales. Se habló de fusilamiento porque estaban, claramente se aprecian en los videos que los ponen contra la pared. Después, en un ejercicio que yo no entendí, como si hubiera alguna diferencia, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, se empeñó en demostrar que no había sido un fusilamiento, sino que había habido acción. De todas maneras, los mataron, ¿verdad? Grave que las autoridades hayan tomado entre 4 y 5 horas para llegar al lugar de los hechos. Eso les permitió, Pepe, todos lo sabemos ya, pues limpiar la escena del crimen, quitar las evidencias, llevarse los cuerpos en camionetas, porque al principio, y verdaderamente esto ya es el colmo, se puso hasta en duda que hubiera ocurrido este terrible hecho, porque no había cuerpos. Entonces, si vamos a partir de que no hay cuerpos, pues tampoco existió Ayotzinapa, porque pues nunca hallamos los cuerpos, ¿no? Entonces, por ahí te das cuenta lo mal que andamos, por ejemplo, en la inteligencia, o mañosamente esconden cosas, Pepe. Yo creo que este es un problema muy delicado y obviamente que en el entorno tan cercano del presidente estén ocurriendo cosas que desmienten esta casi axioma que la corrupción se barre de arriba para abajo, porque en el entorno mismo de la familia, de los familiares del presidente, pues hemos visto Pío, Martín, la prima Felipa, ahora su hijo, su propio hijo, es el entorno más cercano con la vida de lujos que llevaba que lleva en Arizona, y este posible, que eso es lo grave, posible conflicto de interés por contratos que habría firmado Baker Hughes, la empresa
en la que la quinta contratista de Pemex, según palabras del propio director de Pemex, la quinta, al mismo tiempo que José Ramón y su esposa Caroline Adams, que era cabildera de petróleo, vivían en la casa de un alto ejecutivo de esa empresa de nombre Keith Schilling. Entonces eso obviamente por lo menos da lugar a sospechas de que ahí hubo un arreglo similar a lo de la Casa Blanca, que no se la perdonaron a Peña, porque le costó bastante a Peña el tema de la Casa Blanca. Y por ahí sería, así resumido, un primer comentario. Fíjate, Pancho, que yo quiero tratar el tema de esto que mencionabas tú, ¿no? Yo creo que una característica de este régimen en el discurso, en la narrativa, fue encontrar el modo de exculparse de cualquier circunstancia. Entonces la doctrina ha sido, la culpa la tiene el pasado, la culpa la tienen los de adentro, la culpa la tienen los de enfrente, incluso la culpa la tiene el gobierno, porque fue el gobierno que me heredaron. Ergo, yo no tengo ninguna culpa. Entonces, ante los magros resultados de todo tipo, siempre se ha usado este argumento, ¿no? Hasta llegar al punto de decir, la propia administración me sabotea mi proyecto, pero es la administración que yo recibí. Entonces, esta exculpación le funcionó. Yo creo que por eso hay esta situación medio esquizofrénica, en donde él mismo menciona los pecados de la administración, lo que lo exculpa a él. Por eso hay una calificación, digamos, negativa respecto de resultados y sin embargo, porque la opinión de los suyos y una parte de la opinión lo exculpa argumentando su propio argumento, ¿no? Bueno, pues es que él puede hacer, tiene tantos enemigos, pero él es bueno. Yo creo que esto del obús, del corto, del video que vimos, ha tenido el efecto porque ya no fue sobre los resultados, sino sobre él, ¿no? Y sobre, digamos, el corazón mismo de su argumento, que es yo soy diferente, ¿no? Y cuando dice yo, quiere decir yo y lo mío somos diferentes. Y en algún sentido siempre ha dicho a las pruebas me remito, ¿no? Yo no uso reloj, yo no uso chequera, yo no. Cuando aparece esto, ¿para un qué poco quieres decirle, más que un par de zapatos y 200 pesos sí, en la bolsa? Es sí. lo que él Y dice. entonces ese video va directamente en ese sentido como una frase irónica, no que no, ¿no? Entonces yo creo que sí, él sintió el tiro directo, ¿no? Y lo ha desconcertado. Bueno, tan lo sintió Pepe que ¿cuánto tiempo habló? Todos los días del tema. ¿Cuántas veces exigió que periodistas como Carlos Loret, como Joaquín López Dóriga, como Raimundo Riva Palacio, como Jorge Ramos, que está en Estados Unidos, Carmen Aristegui, que fue su aliada, todos los días exigiendo que dieran a conocer sus ingresos, incluso se pasó por el arco del triunfo la ley cuando da a conocer por información que dice, me hicieron llegar ciudadanos, no hay otra institución o otra instancia, perdón, que tenga esos datos que el SAT y Hacienda, los ingresos de Loret de Mola, los dio a conocer públicamente en una pantalla, aún sabiendo y aún con toda la cascada de críticas que se vinieron la primera vez que presentó eso en la mañanera, lo volvió a hacer. O sea, la ley para él es un instrumento de la burguesía, decía Enrique Krauss en su libro El pueblo soy yo, para dominar a los vulnerables. Sí, yo creo que repitió lo que sabemos que él ha hecho siempre, ¿no? Ante cualquier imputación, él descarga el señalamiento sobre otros. Es decir, no es que yo tenga esto, lo que pasa es que el que lo dice es pecador, lo que pasa es que el que lo dice es mentiroso, lo que pasa es que el que lo dice, de tal manera que voltea la atención hacia allá, ¿no? Buscando eludir el tema y ahora sí que rogándole a Jesús Cristo, como él dice, ¿no? Que la temporada pase y el tema se vaya como una nube para otro lado. De tal manera que se aventó la bronca de la pausa, todo lo que fuera con tal de sortear la situación. Pero como tú bien dices, durante un mes estuvo desaforado. En ese sentido, quién sabe si él en su fuero interno no esté muy agradecido con Putin, ¿no?
porque dado el tema, le quitó, pues le entonces quitó el tema, reflectores la atención se ha desviado y él ha de decir, fiu, ¿no? Bendito Dios. Pero entonces pasemos al otro tema, ¿no? Frente a lo que estamos viendo en Rusia, que a todas luces, ¿no? Pues es una invasión desusada y sorprendente en estas alturas del partido del principio del siglo XXI, ¿no? No cabe duda que es un ejercicio de sobrepoder, de sobreautoritarismo de un país sobre otro. Pues la condena internacional ha sido masiva, ¿no? Y sin embargo nuestro régimen ahí ha estado en una situación contradictoria. Por un lado, la Cancillería no ha podido eludir tomar una posición hasta el voto en Naciones Unidas, solidarizándose con otros 192 países que lo condenan, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras la Cancillería toma esa posición obligada, y aparte congruente con nuestros principios, el presidente parecería regatear, ¿no? Pareciera que él no se suma a la posición de su propio gobierno. Una vez más, él se considera, ahora sí, que sopa aparte, ¿no? Hasta su gobierno es una cosa y él es otra. Definitivamente, al inicio de este conflicto, pues la condena fue general en todo el mundo. México tuvo una posición muy timorata, al grado de que 3 exembajadores, Andrés Rosenthal, Sarucán, la señora Bárcena, los 3 dijeron ¿qué pasaba, no? Que esa posición tibia y timorata, pues que había que ser claros en la condena. O sea, hay un abuso de un país poderoso hacia un país pequeño. Pongámonos en la tesitura de que esto ocurriera no en Rusia, sino en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Y que los Estados Unidos, argumentando que somos amigos de Chávez y que Chávez quiere poner aviones aquí, nos invadan. O sea, no nos gustaría. Y esperaríamos que el mundo entero se pusiera de nuestro lado. Sí creo que faltó energía. Todos sabemos dónde están los amigos de este régimen. Y obviamente, si revisas la votación en las Naciones Unidas, si no votaron en contra, se abstuvieron países como Venezuela, como Cuba. No extrañamente. No extrañamente, sí. Entonces, México, prácticamente obligado por las circunstancias, sí hizo la condena por esta cascada de reacciones que se vino en el país, exigiendo un poquito más de claridad en la postura de México y más firmeza, pues, ¿no? Al final, sí participamos en esa condena, la votamos a favor en el Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, y bueno, vemos que a pesar de que prácticamente todo el mundo está en contra de esa intervención, pues a los rusos no les importa mucho, y todos los días vemos que Putin dijo mentiras cuando dijo que solo iba tras objetivos militares y que la población civil. Día con día en distintas ciudades vemos edificios hechos trizas, carros quemados, cuerpos regados, sufrimiento, Pepe. Esa es la guerra. Es indiscutible, es indiscutible. Pero no quisiera que nos fuéramos sin señalar un tema que es recientísimo, yo creo que la mayor importancia, la cancelación del proyecto de la escuela de tiempo completo, ¿no? La cancelación. La cancelación. Sí. Los amigos que nos ven saben perfectamente que estamos refiriéndonos a este proyecto que desde hace mucho tiempo está en vigor, en donde los alumnos de la escuela primaria reciben un horario escolar que va mucho más allá del lado de la comida, de tal manera que están ocupados en la escuela, lo que permite que los padres sigan trabajando, por un lado. Y por otro lado, durante esas horas los alumnos reciben un alimento, cualquiera que este sea, comen en la escuela. Pues este régimen de pronto decide que va a cancelar ese proyecto, ¿no? Lo cual implica que los padres de los alumnos ahora tienen que recogerlos a esa hora, y la pregunta es, ¿y entonces qué van a hacer?
Y aparte, pues le tienen que dar de comer, entonces significa que les recortan su horario, significa que amplían sus responsabilidades, se les dificultan la vida y por otro lado les imponen una cuota adicional de ahora ver qué les dan de comer. La única explicación posible para este desatino, ¿no?, es que el señor presidente necesita dinero para otras cosas. Pues está claro para qué los Así necesita. así es. Los necesita para sus problemas sociales y para esta obsesión que tiene con rescatar a Pemex y a la CFE. Justo en estos días se dio a conocer que entre ambas empresas manejadas por el Estado, una pérdida de 300,000 millones de pesos en el 2021. Sí, él está empeñado en sus prioridades. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero en el tema de las escuelas? Pues 300,000 millones de pesos. Podríamos ser maravillas. Por lo pronto no cortar este programa. ¿No? Exactamente. Pero ya que lo corta quiere decir que a ese grado está apretado con dinero, ¿no? Yo creo que esto va a ser un tema de la próxima, porque sin duda la situación económica en el país no funciona bien, el gobierno cada vez tiene menos dinero y en ese sentido yo creo que ahí va a ser una piedra con la cual el régimen va a topar. Y eventualmente la falta de dinero, si seguimos la misma lógica, va a llevar al presidente a seguir cortando por aquí y por allá, con tal de poder seguir apoyando sus prioridades. En este caso, ese recorte afecta a muchísimos niños, que calcula 3.6 millones, lo que eso tiene de implicación para la familia mexicana y en especial para las familias de menos recursos. Mi Pancho, yo creo que ya nos tenemos que ir, ya nos están corriendo, mano. ¿Qué le ya vamos nos están a hacer? corriendo. Nada más, pues en el pecado, yo diría, en el pecado llevará la penitencia. Ya se está reflejando lo que parecía imposible, se está produciendo una caída en la popularidad de López Obrador. Vamos a ver hasta dónde para esa caída, porque no hay ningún indicador, ninguna señal de que vaya a modificar ninguna de sus políticas, a pesar del fusilamiento que se produjo en San José de Gracia. San José de Gracia ha reiterado una y otra vez: abrazos, no balazos. Y con eso, pues nos despedimos, Pepe. Pues que te vaya muy bien, mi querido Pancho. Para todos ustedes, que esta semana haya las mejores noticias posibles. Y por lo pronto, cuídense, sigámonos cuidando, la salud es básica para todos. Por favor, cuidémonos. Buenas noches.